Me extraña muchísimo que no haya nadie mencionando este pequeño gran detalle, ya que es crucial a la hora de hacer un análisis y si conocéis esta información vais a tener una ventaja apabullante delante de otros inversores. Así que vamos a ver en una cadena de opciones qué significa exactamente esto y cómo podemos sacar ventaja. Bien, bienvenidos al primer post que va a tener así voz en off del perfil. Para ello me gustaría empezar con algo que ha tenido muchísima demanda, que es un análisis sobre cómo veo Bitcoin, qué creo que puede hacer tanto para final de año como 2022, 2023 y a futuro. Para ello me gustaría empezar separando el análisis en dos partes, una muy corta explicando qué narices es esto que hay en el gráfico, ya que a priori si nunca habéis visto un gráfico esto os puede parecer muy intimidante, pero nada más lejos de la realidad. Esto es lo que os venden en muchos cursos por 2.000, 3.000 euros y voy a intentar explicarlo de la forma más fácil posible para que cualquier persona, sea cual sea su nivel, pueda entenderlo al menos a nivel básico. El análisis que voy a realizar también va a tener en cuenta unos derivados, que son las opciones, y un concepto fundamental que la mayoría de personas se están olvidando de comentar y es algo muy, muy, muy relevante. De hecho, cambia el juego y nuestro punto de vista y sobre todo que nuestro análisis se va a basar en ello. Así que voy a intentar explicarlo todo lo más rápido posible. Obviamente no puedo entrar en detalle de qué es cada cosa, al detalle, de en qué escenario se usa, pero bueno, si veo que hay interés y tal, pues ya dedicaré más vídeos en el futuro. Bien, en primer lugar, el análisis va a estar lo más basado en datos posibles. Voy a intentar plasmar el mínimo de opinión sobre lo que yo creo que vaya a pasar, porque para eso ya tenéis muchísimos vídeos de Bitcoin a 3 millones, así que vamos a verlo. Entonces, en primer lugar, ¿por qué creo que mi análisis puede ser relevante? Bien, en mi perfil de Instagram compartía este post del 23 de junio de 2021 sobre mi visión en Bitcoin basada en el método Wyckoff y también perfiles de volumen, áreas de valor y tal. Esto se ha de decir también, porque quiero que quede en el vídeo, que Rubén Villahermosa, una de las máximas autoridades, sino la persona que más sabe de análisis Wyckoff, tiene dos libros buenísimos que os recomiendo que investiguéis sobre análisis Wyckoff, decía precisamente lo contrario, que este no era un análisis correcto, que todavía faltaban datos para poder estructurarlo de esta forma, pero bueno, yo me aventuré por ciertas cosas que puedo comentar, creía que sí que era correcto y nada, al final ha salido muy bien. Así que aquí podéis ver el resultado, esto es lo que pasó, este fue el trade, salió bien, lo cogí con derivados, así que genial. El pasado creo que a pocos nos importa. Entonces, vamos a explicar qué es el futuro de Bitcoin, al menos a corto plazo primero y luego a un medio largo plazo. Esto de aquí, que veis aquí, que son como muchas rayitas horizontales, es el perfil de volumen. Esto es cuánto volumen se ha negociado en cada precio. Es decir, podemos ver que si aquí es muy pequeño, se negoció muy poco volumen en estos precios de aquí. Sin embargo, en estos de aquí se negoció muchísimo más volumen. Suelen coincidir con zonas de acumulación, distribución o rangos o como lo queráis llamar. Y este de aquí, esta línea roja que se extiende, es el VPOC o el Volume Point of Control o Point of Control, que es el precio donde más se ha negociado este activo durante el rango en el que hemos establecido el perfil. En este caso, y es una cifra que os voy a pedir que os acordéis durante el vídeo, está cerca de los 48.000 dólares, ¿de acuerdo? Y esto de aquí, que veis tres líneas, una roja, una verde y una blanca, es el VWAP. El VWAP es esto de aquí, que es el Volume Weight Average Price, o es una media ponderada que tiene en cuenta el precio del volumen. Podéis buscar la fórmula que es relativamente sencilla. Y estas líneas son la primera desviación estándar del VWAP, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra tesis, o a la conclusión a la que vamos a llegar, es que Bitcoin va a estar por debajo del VPOC al acabar el año. Va a estar probablemente entre el VPOC y el VWAP, o incluso por esta zona de aquí debajo. ¿Por qué digo esto? Bien, pues en primer lugar me gustaría introduciros las opciones. Es un producto derivado que básicamente lo que nos permite es, nos da el derecho o la obligación de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en una cierta fecha, que es la fecha de expiración, o lo podéis imaginar como la caducidad del contrato.
Bien, esto hay muchísima información muy extensa y muy buena en Internet, así que no me voy a entretener. Una cosa que sí que es muy relevante es esta de aquí. ¿En qué difieren los contratos de opciones? En este caso pongo el exchange de Binance, pero podéis usar, prácticamente me atrevería a decir, no lo he mirado obviamente para todos, pero para la gran mayoría. ¿En qué difieren de las opciones tradicionales? Bien, en este caso, por ejemplo, podemos ver que aquí son opciones de tipo americano, esto es, podemos ejercerlas antes de expiración cuando nosotros queramos, no son de tipo europeo. Pero aquí llegamos a lo importante. ¿En qué se diferencian de las opciones tradicionales? Bien, en primer lugar decir que son cash settled, esto es, nos van a pagar la diferencia, no hace falta entregar el activo subyacente, pero el punto clave y fundamental, que es lo más importante de este vídeo, es esto de aquí. Binance va a ser nuestra contrapartida y nosotros solo podremos ser compradores de opciones. Binance, por tanto, al ser la contrapartida, van a ser vendedores de opciones. Y esto, aunque sí es verdad que análogamente a las compañías aseguradoras, ser la compañía aseguradora, ser el vendedor de opciones, es lo más rentable a largo plazo, implica unos riesgos de los que nosotros nos podemos aprovechar para hacer nuestro análisis. Bien, en primer lugar decir que solo poder ser comprador de opciones nos limita muchísimo a hacer o apuestas direccionales o estrategias como straddles, que no me voy a entretener a explicar qué son, pero básicamente nos limita muchísimo todo nuestro horizonte de posibilidades de estrategias que podemos hacer. Pero vamos a indagar un poco más en este punto fundamental que hemos dicho, que era que Binance sea nuestra contrapartida y el vendedor de opciones. Este es el diagrama de pago o de rentabilidad de una call vendida. ¿De acuerdo? Esto es, imaginemos que somos la compañía aseguradora, a nosotros nos van pagando unas ciertas primas por nosotros asumir el riesgo de en una catástrofe, pues en el caso de una aseguradora, pues reparar un vehículo o cualquier cosa, y en el caso de unas opciones, por la relación contractual obligatoria de nosotros vender o comprar ese activo. ¿De acuerdo? Ya os digo, esta palabrería, toda esta charlatanería lo podéis buscar, que está súper bien explicado en Internet. ¿Qué es lo que nos interesa? Que hay un max profit, un beneficio limitado y una pérdida teórica ilimitada. ¿De acuerdo? Hay ciertas excepciones, ya que un activo no, no puede bajar más de cero, y a no ser que sea un derivado, etcétera. Pero bueno, vamos a quedarnos en el caso general, que es este de aquí. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues muchas veces, y esto no solo sirve para el mercado cripto, para mercados de acciones y de otros productos como índices, también se puede observar un comportamiento similar. Esto nos dice que si en este caso los exchanges, los brokers, han vendido opciones en el strike de 100, muy probablemente no van a dejar que el precio pase de ahí. Van a hacer lo que puedan. Los market makers van a entrar con órdenes de venta a mercado, con lo que haga falta para parar el precio. Porque si no, ellos empezarían a entrar en el terreno de perder beneficios o incluso entrar en pérdidas muy serias. De hecho, no es exactamente esto, porque no es exactamente lo mismo que un corto tal cual, pero si seguís las noticias, lo que pasó con Wall Street Bets, los short squeeze en GME, en AMC, pues son cosas parecidas de empresas que tienen pérdidas ilimitadas. De acuerdo, muy bien, pero ¿esto para qué nos sirve y cómo podemos saber cuál es este precio? Bien, pues para ello podemos irnos a las cadenas de opciones, o una cosa mucho más sencilla es ver los datos visualizados así de forma gráfica. Ya os digo, os podéis ir a la cadena de opciones, esperar a que se carguen los datos y leerlos de aquí. Si no tenéis mucha experiencia va a ser algo un tanto complicado. Entonces vamos a ver los gráficos. Vamos a ver primero el de fin de año. ¿Por qué? Pues porque si vamos al interés, al open interest, esto es cuántos contratos hay abiertos todavía, explicado un poco de forma rápida y mal, em, de cada tipo, vemos que el de fin de año es muy relevante en comparación a los demás. Entonces, cuando lo miramos, vemos que hay aquí una marca en rojo que pone Max Pain Price y pone 48.000, que si os acordáis es el dato que os he dicho que era muy importante que os acordarais, que era justo muy cerca de nuestro VPOC. ¿Por qué esto es importante y qué narices es esto? Esto de aquí es el precio donde, en este caso, un stock o el activo subyacente causaría unas pérdidas financieras más grandes al mayor número de compradores a expiración. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si hacemos la analogía a la parte vendedora, a Binance no le interesa, bueno, a Binance o cualquier exchange no le interesa que el precio pase mucho más de aquí, ya que ellos también podrían incurrir en bastantes pérdidas. Ya digo, esto es explicado a grosso modo, hay muchísimos detalles, no estoy teniendo en cuenta los break-even price a través del precio que compras por la prima y tal, pero bueno, a grosso modo
explicado así, funciona así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? También mi premisa es que vamos a tener un mercado neutral alcista para 2022, incluso para el futuro. Este es un dato que es variable y sí que vais a tener que ir siguiéndolo. Si puedo voy a hacer actualizaciones. Pero si miramos el Open Interest y el Max Payne Price para 2022, para el 30 de septiembre, vemos que está en 60.000, algo que ya es más alto que los 48.000 en los que estamos viendo. Pero es que además vemos algo muy significativo, que son todas estas calls out of the money. Esto quiere decir que si hoy fuera el día de expiración no servirían de nada, o sea, perderían dinero, perderían la prima que han pagado, cerca de 250.000. Esto es, hay gente con mucho dinero o mucha gente que está dispuesta a pagar dinero, en este caso poco, pero muchas veces, para que el precio de Bitcoin ellos ganen si pasa de 250.000 más la prima que hayan pagado, o sea, un poquito más, pero o sea, a partir de 250.000, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, sé que es un rango muy, muy amplio, pero yo establezco que puede estar entre 60.000 y 250.000 el precio de Bitcoin. Ahora vamos a ver otros modelos que nos permitirán, obviamente, establecer un rango más fijo, porque este rango es muy amplio y es como no decir nada. Entonces, veamos este post de aquí en Twitter. Os recomiendo mucho seguir, hay cuentas muy buenas en Twitter, aparte de todo lo que hay en Twitter, que es un poco un estercolero, pero bueno. Este post, esta cuenta lo subió hace 3 años, en diciembre de 2018, ¿de acuerdo? Y era un post sobre un modelo de Bitcoin basado en los ciclos de mercado en los halvings de supply, ¿de acuerdo? Entonces, él lo subió en 2018, en diciembre. Es decir, todo esto no se podía ver. Y si vemos la evolución que ha tenido Bitcoin, ha sido muy, muy, muy fidedigna. Hay que tener en cuenta que el gráfico está en escala logarítmica. Esto es, estas subidas de aquí nos va a costar mucho discernir el precio exacto. Pero bueno, vemos que la previsión a partir de 2022 sigue siendo muy, muy, muy alcista. A niveles de... Es complicado verlo, pero bueno, me atrevería a decir cerca de 300.000 o lo que habíamos dicho de 250.000. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de todo esto, me gustaría compartiros una herramienta muy útil para saber cuándo es buen momento para entrar o salir de Bitcoin para aquellos que hagáis un tipo de operativa más de swing trading o que no hagáis solo hold. Entonces, esto tampoco voy a entrar muy en detalle, que aquí abajo lo tenéis muy bien explicado, tenéis un link a Medium muy, muy, muy detallado. Pero es básicamente a través del supply y de la rentabilidad que pueden extraer los mineros, eh, cuándo es un buen momento para vosotros comprar o vender. Resumido es verde compráis, rojo vendéis. Y por tanto ahora estamos en una zona de incertidumbre. Entonces, esto es el escenario que planteamos neutral alcista. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que puede hacer que nuestro análisis se vaya al garete y podamos entrar precisamente en el escenario totalmente contrario? Bien, una de las cosas que me gustaría introducir de forma muy breve es la curva de interés. Esto es la relación entre un plazo de endeudamiento y el interés que se nos ofrece para ello, y nos refleja las expectativas que tienen los inversores sobre la salud de una economía, su potencial, riesgo, etcétera, ¿de acuerdo? El caso general, y he dicho no voy a entrar en muchos detalles, es que la curva en una economía sana sea creciente. Es decir, que si yo me estoy endeudando a 10 años, pues obviamente si este dinero lo voy a tener bloqueado 10 años, te exija una rentabilidad mayor a si te lo presto durante 2 años, ¿de acuerdo? Es una curva de tipos de interés y la rentabilidad, etcétera. Entonces, aquí es donde llegamos al terreno pantanoso, que es cuando la curva empieza a estar plana o incluso se invierte. Esto puede ser una crisis en los mercados de renta variable o incluso recesiones en la economía real. Ya digo, con bastantes detalles. Pero esta que es la teoría económica, decimos, bien, esto es así porque sí. Pues bueno, como nosotros somos matemáticos, nos vamos a exigir siempre una demostración. Y en este caso va a ser una demostración empírica. Vamos a mirar a este gráfico es la diferencia entre la rentabilidad del bono a 10 años y a 2 años. Esto es, cuando está por encima de cero, la rentabilidad del bono a 10 años es mayor que la del bono a 2 años, por tanto tendríamos el caso con una curva creciente. En el caso donde cruce justo el cero, tendremos que es un periodo donde se igualan las rentabilidades, y cuando esté en negativo tendremos una inversión de curva de tipos de interés, lo que querrá decir que la rentabilidad del bono a 2 años es mayor que la del bono a 10 años, lo que habíamos dicho que era indicativo de recesión. ¿Es esto verdad? Veámoslo.
Una cosa muy importante en este gráfico son, y que destaca a la vista, son las áreas sombreadas en gris. Estas áreas indican recesiones o crisis económicas, como lo queréis llamar, en los mercados de renta variable. Y lo que podemos ver es que hay una relación que parece ser bastante directa entre una inversión en esta curva de tipos, es decir, ver este indicador en negativo, y luego de 6 a 12 meses se suelen producir las crisis en los mercados financieros. De hecho, la más reciente, que fue la caída por el COVID, eh, como vemos, este indicador predijo, entre muchas comillas, la crisis del COVID. De hecho, prácticamente, bueno, a finales de agosto, principios de septiembre de 2019, veíamos que la rentabilidad del bono a 10 años y a 2 años se igualaba, y en febrero o marzo del año siguiente, 7, 8, como mucho 9 meses después, teníamos las caídas del COVID que, bueno, pudimos aprovechar nosotros con futuros, con opciones y con diferentes derivados que, si queréis, pues y haré un vídeo al respecto de qué se puede hacer, porque como vemos ahora parece que se está volviendo a poner negativa y podría cruzar igual los niveles de cero o negativos en finales de 2022, inicios de 2023, o depende de cómo se desarrolle, pues lo iremos siguiendo, y lo que indicaría que podría haber una crisis económica. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto nos tumba nuestro análisis? Sí, mucha gente cree que precisamente Bitcoin es un activo refugio, que cuando van los mercados mal, Bitcoin lo hace bien. ¿Es esto realmente cierto? Bueno, pues hice un pequeño estudio, muy a grosso modo, sobre la relación que tenían las caídas en Bitcoin con las caídas que tenía el mercado del Standard Poor's 500. En este caso lo hice sobre el mini, el futuro, sobre qué pasa cuando hay una caída muy fuerte en Bitcoin, si realmente esto nos sirve como alerta para empezar a cerrar posiciones en los mercados, o si cuando los mercados caen, Bitcoin sube. Y una de las conclusiones a las que llegué es que obviamente las criptomonedas, al tener una mayor volatilidad, se consideran un activo de mayor riesgo que los mercados de bolsa tradicionales. Por tanto, tiene bastante sentido que si los inversores tienen expectativas de riesgo altas, cierren antes sus posiciones en los mercados de criptomonedas para evitar caídas muy fuertes y ser afectados por esta volatilidad, que de hecho es de la que nos podríamos beneficiar si pudiéramos vender opciones, y es un proyecto en el que me gustaría trabajar como desarrollador en un futuro. Pero cierran antes las posiciones en criptomonedas que en los mercados tradicionales. Y como vemos, muchas veces que ha habido un descenso pronunciado en Bitcoin, luego ha venido seguido, por una caída en los mercados tradicionales. He de decir que este gráfico está en escala logarítmica, es decir, no se aprecia realmente lo fuerte que son estas caídas. Por ello lo he acompañado con sus respectivos números para que se pueda calcular. Entonces, esta es la información que os traigo. Espero que os sea útil, y sobre todo, hay que ir actualizándose. Esto para nada es un análisis estático. Hace falta continuamente estar revisando qué datos tenemos, cómo va todo. Así que bueno, dudo que veamos un short squeeze en Bitcoin, así que creo que lo más probable es que lo veamos por debajo del BIPOC. Y nada, si os ha sido útil, por favor, compartidlo con vuestro amigo al que le gusten las criptomonedas y los mercados financieros, vuestro familiar que sepáis que invierte en bolsa, o incluso si conocéis alguna charo que sabe lo que son las criptomonedas, pues también para que no meta mucho la pata en Bitcoin. Así que nada, un saludo, y por favor dadme feedback de qué tal se escucha, se ve bien, si ha ido muy rápido, o cualquier cosa que queráis que explique en más profundidad. Y nada, muchísimas gracias por verlo hasta aquí, y nos vemos en el siguiente.